un patrimonio maderero muy querido, no solamente por los vecinos de Ushuaia, sino también por nuestros visitantes. Ramos Generales, la antigua casa de don José Salomón. Muy bien, vamos a ver. Bueno, estamos ante la presencia de una antigua casa que fue un almacén y vivienda familiar, construcción realizada en madera y chapa sobre la avenida Costanera, que se llama Avenida Maipú, para quienes conocen Ushuaia, muy cerca del puerto, a 2 cuadras del puerto, lo que hoy es el casco histórico de la ciudad. Es una vivienda que cuando fue adquirida por don José Salomón, fue ampliada en 1917. Ahí tenemos la ubicación. Acá está Almacén Ramos Generales, esta es la avenida Maipú, acá está el muelle del puerto y esta es la costanera, ¿no es cierto? Acá hay una estación de servicio, YPF, del señor Mateo Carilovic, un antiguo poblador de acá. Y bueno, y acá está una parada de buses turísticos, enfrente, acá está la escuela 1, la primera escuela primaria mixta del país, alguna vez vamos a hablar de ella. Y bueno, y estamos tratando la historia de un inmigrante como muchos inmigrantes llegaron a la Patagonia. En especial, él había llegado de la zona del Líbano, junto con otro inmigrante también famoso, llegado más o menos en esos años, Barclay Fadul. Y don Salomón primero se instaló en la ciudad de Punta Arenas, en Chile, y empezó a hacer actividades de intercambio de mercaderías con Ushuaia, vendiendo a Ushuaia, por supuesto con transporte marítimo de esa época. Pero luego se radica directamente allí, en 1917, compra y amplía la casa. La casa es una casa simétrica, como ya habíamos visto antes, y de un lado almacén, de un lado la vivienda familiar. Tuvieron un hijo, se llamó también como el padre, José Salomón. Tuvo una buena prosperidad económica en base a su actividad comercial. Y ahí abajo vemos una foto, es decir, vemos una fotografía de lo que era el almacén en su época. Y después vamos a ver cuando se puso en valor que tiene mucha similitud, porque prácticamente estamos hablando de, acá está. Este era cuando ya había quedado un incendio que no habla precisamente de la fecha exacta, pero según los relatos funcionó hasta los años 70 que se cerró definitivamente. Decía, tuvo un incendio en la década del 50, pero no se llegó a perder toda la construcción, sino que fue rápidamente sofocado en la parte del almacén, la zona del almacén. Es decir, a la izquierda, esto era el almacén, donde está el cartel publicitario, y esta era la residencia familiar. Como vemos, las ventanas eran más tipo vidriera, y acá era con una carpintería mucho más trabajada, carpintería de madera, en los tímpanos, los clásicos rosetones para iluminar el entretecho, y la simetría como básica, y ya hemos explicado, de la arquitectura maderera de la ciudad, ¿no es cierto? Muy bien, sigamos. El almacén y la propiedad estuvo cerrada durante décadas, pero bueno, surgió una negociación, digamos, cuando ya estuvo, después fallecieron los primeros dueños, después el hijo también, José Salomón, que fue el primer abogado de la ciudad, también falleció, y sus hijas y su esposa, bueno, ahí fue la sucesión, que corresponde según la ley, y a Cecilia Salomón, una de sus hijas, le toca esta propiedad. Un contador y despachante de aduana, es decir, un profesional de aquí, radicado aquí hace varios años, Enrique Chasco, logra hacer una negociación comercial y con una renta por muchos años,
con la promesa de hacer una puesta en valor del mismo. Entonces, bueno, acá tenemos los ejes de la propuesta, que fue la puesta en valor del inmueble, la recuperación de bienes y la ambientación, y después, bueno, como un premio a toda esta labor, años después fue declarada en 1913 Patrimonio Cultural de la ciudad e integra la lista de esos bienes. Bueno, cuando estaba el edificio estuvo mucho tiempo abandonado, bueno, en estas condiciones se encontraba, aquí lo tenemos a Enrique Chasco dirigiendo todo el equipo de restauración. Ahí tenemos, por ejemplo, sectores donde estaban todavía los restos del incendio de la década del 50, una dependencia de contrafrente, detalles de carpintería, este era un ambiente muy grande que estaba vinculado a la cocina de la casa, que daba hacia los fondos. Esto era parte del comedor, ¿no es cierto? Que era una dependencia. También todas esas dependencias estaban con respecto al terreno, no sobre la costa, sino sobre el contrafrente, sobre los fondos. Y acá tenemos parte de lo que era un galpón depósito, que también daba al patio posterior al jardín. Acá tenemos algunos detalles de cómo se encontraba el empapelado y la parte de, digamos, los detalles que habían en esa construcción. Aquí lo tenemos a Enrique eh, investigando toda la documentación que iba apareciendo, clasificándola. Después al final vamos a ver un testimonio de él que bien lo explica. Acá son momentos donde se realizaba la obra, acá estaban los clásicos cajones para albergar ahí las legumbres, los fideos, el arroz, es decir, antes se vendía todo suelto, ¿no es cierto? No en paquetes como se vende ahora. Acá tenemos, bueno, un carpintero trabajando. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando se sacaron los restos de lo que habían botellas viejas y todo lo que había en esa zona, que después se clasificaron, ¿no? Y fíjense ustedes, quedó el detalle, la impronta que el humo y el calor logró hacer en las paredes, ¿no? Acá en la foto de abajo a la derecha. Estas texturas son improntas en la pared, hechas, bueno, provocadas por el incendio de la década del 50. Y acá fíjense cómo don José Salomón, cómo se las ingeniaba, ¿no? Sobre un piso de machimbre de madera, acá seguramente cayó una chispa de ese incendio y aplanó un cenicero, de esos ceniceros de lata publicitarios, y bueno, y logró hacer el parche en el piso. Acá hay otros tipos de ambientes recuperados, por ejemplo, parte de la estantería de lo que es el salón principal, algunos sectores del contrafrente, la mesa de carnicero que tenía también el almacén. Acá estaban, bueno, distintos barriles de vinos y licores que se vendían también allí. Fíjense en la mesa de carnicería, todavía conserva hasta restos de sangre que no se pudieron sacar. Esas mesas después fueron recuperadas con un vidrio arriba y de alguna manera son mesas que funcionan actualmente en el bar, ¿no es cierto? Bueno, aquí ya tenemos, aquí se avanzó, me olvidé decir, la obra comenzó en el 2005 y terminó fin de septiembre del 2006, es decir, llevó un año el trabajo de puesta en valor y ambientación. Aquí ya lo tenemos en la fase ya final de la intervención. Acá hay uno de los ambientes que, por ejemplo, tiene toda una hiedra que entra desde los fondos. Acá tenemos la fachada, como había quedado, la lámpara original de lo que hoy es parte de la tienda, donde figuraba la antigua vivienda. Acá tenemos recuperación de empapelados, pisos. Acá tenemos una imagen nocturna ya cuando quedó que la obra estaba terminada. Fíjese la hiedra en los jardines. Esta es la fachada posterior. Fíjense cómo esta planta ingresa, ¿no es cierto?, en este ambiente que está acá abajo. Acá ya están colocando distintas mercaderías próximos a la inauguración, un sector de los baños. Aquí prácticamente ya está con todo el mobiliario y prácticamente estaba en vísperas de su inauguración. Y acá llegó la fecha del 6 de octubre, ese famoso 6 de octubre de 2006, donde
se realizó la inauguración con la presencia de antiguos pobladores, familias pioneras, muchos de ellos que cuando eran niños habían ido de compras a ese almacén y se vivieron momentos muy emotivos. Aquí está Enrique en el medio hablando, diciendo unas hermosas palabras, y aquí tenemos algunas vistas ya de la obra ya terminada y ya en actividad, ¿no es cierto?, en actividad comercial. Acá tenemos una decoración navideña especial que se hizo, algunos ambientes tienen mobiliario antiguo, este es el salón principal, hoy es panadería y bar. Acá está donde era el almacén, funciona el almacén en las mismas condiciones, pero agregada una panadería en el contrafrente, y acá, donde era la casa familiar, es una tienda de alta costura que la administra la pareja de Enrique. Acá tenemos a panadero pastelero de origen francés, llamado cariñosamente Doudou, y las instalaciones de la panadería se consiguen, bueno, ahí unas baguettes, unas brioches, bueno, una pastelería francesa muy, muy, muy exquisita. Y acá tenemos, por ejemplo, cómo los chicos en las escuelas, cuando visitamos escuelas, con las actividades de patrimonio para chicos y no tan chicos y jóvenes, bueno, ¿cómo ven el patrimonio los chicos acá, no? Acá, por ejemplo, hay una lámina de la casa Salomón, acá hay unas maquetas, acá parte de las visitas que hacemos. Bueno, este año con la pandemia prácticamente imposible, pero esperemos cuando se pueda retomarlas. Y acá los chicos haciendo dibujos y cómo la están representando lo que es este almacén, que fue un verdadero hito. Yo ya estamos terminando mi parte y quería leer con ustedes un pequeño párrafo que escribí, y dice así: pienso que la iniciativa de poner en valor un bien cultural de la ciudad, como lo es la antigua Casa Salomón, hoy Ramos Generales y Tienda, ha sido un éxito en todo sentido, que llena de emoción y regocijo a la población local para reconocerse con su historia y a los turistas que la visitan al ingresar en un mundo antiguo de la lejana aldea fueguina a través de la arquitectura maderera tradicional de la región. Gran trabajo de Enrique Chasco y los profesionales que participaron en la obra, inaugurada, bueno, yo agrego, el 6 de octubre de 2006. Muy bien, y ahora quería pasar directamente a lo que nos espera ahora, que sería un segundito, vamos a ver una pequeña filmación de cuando se inauguró manejar aprendí después de pasar. Unas cosas. Hola, Charlie. ¿Cómo estás?
Dudú y Laura para este emprendimiento que hace muchos años, paternos y de mi tía, tuve la idea de poder devolverle esta comunidad que me había recibido hace ya hoy 25 años. Fue así que hace unos años que la vida me unió con Lilian, le expliqué ese sueño que tenía dormido hace un tiempo, porque no lograba los dos lugares que yo tenía en mi cabeza en esta comunidad, este lugar, esta ciudad que amo hoy, lograr hacer algo. Comencé a indagar, era todo no, porque la verdad eran momentos de las dos familias que los lugares que estaban acá que no me permitían poder lograr concretar mi sueño. Se me durmió en mi interior, pero en octubre del año 2005 hay una amiga entrañable que está acá adentro que parece que no le llegó la invitación. Me olvidé algo importante. Con la locura que tenemos hoy, mi mujer me tuve que poner la ropa y me di cuenta que no me había tirado cinturón. Entonces, para que no me critique, me voy a levantar el saco, tengo un cinturón negro. Esa es una de las últimas cosas, tampoco tenía medias, tuve que correr a comprar un par de medias porque estaba bueno, porque eso es para romper un poco el hielo. Estaba diciendo que me llamó en octubre Cecilia Salomón, que sabía por esa amiga entrañable que está hoy acá, que parece que no recibió la invitación, que se llama Liz Jordá, a quien amo también porque es un encanto de mujer y de amiga, como si primero busqué a Dudú, con Dudú también, por X razones, después él se fue de viaje por el mundo, anduvo cocinando en muchos lugares muy buenos y bueno, regresó acá porque lo tiró al francés, los franceses tienen como un imán, ya lo tenemos al otro Manu, que anda por ahí también. Y él nos secundó, trabajaron juntos en Punta del Este, en Buenos Aires, en La Bourgogne, en el Alvear Palace Hotel. Eran muy amigos, conocía de su nivel de profesión. Entonces lo hablé, pese a comentar con Cecilia el día siguiente, le dije que acepto el desafío. Dudú le gustó el reto y ahí empezamos. Y en octubre, noviembre, Cecilia le llevó como un mes a sacar todo su pertrecho que había acá y mientras simultáneamente trabajábamos los 7 días de la semana. Comenzamos con la sacada de pintura, nos agarramos unos mambos con el removedor que quedábamos dados vuelta, salíamos a tomar aire y seguíamos raspando, ¿no? Ellos, él con César, comenzó Dudú con César, y apareció José, amigo entrañable, que es un maestro carpintero de aquellos. Todo lo que ven acá de madera, que vean que alguien pudo haber tocado, el cirorazo, el piso, las vigas de refuerzo, qué sé yo, no sé, innumerables cosas hizo José. Y después el alumno tremendo, copió en el francés con la vida manual, hacía cosas que había hecho antes el otro. Entonces era como una disputa. Y bueno, yo disfruté a todos ellos, me ayudaron muchísimo, han puesto su alma, día a día fueron encontrando documentación, bajamos toda la documentación que estaba arriba, que es increíble. Están todos los apellidos de la familia de Ushuaia. Yo es al azar, no debo haber visto ni el 3% de lo que hay. Tenemos las libretas mensuales, hay como 25 libretas de la familia que vamos a ir exponiendo, vamos a ir contando las cosas, la documentación que vamos viendo. No hemos tenido tiempo de clasificar nada, vamos a tratar de fotografiar y de hacer un archivo en computación para que quede, para que después todo el mundo pueda disponer de eso como consulta, la historia. Yo lo que leí, lo poco que vi, lo poco que me han dicho, es como que me metí dentro de la familia Salomón, del espíritu del abuelo. Ese abuelo me di cuenta por las cartas que he leído, por las fotos que he visto, por sus dedicatorias de confinados. Una noche, yo acá, en el mes creo que fue de enero, le hago la historia por ahí muy largo, pero esto tiene un sentido muy particular para mí. Estaba a las 9 de la noche, en enero creo que era acá, y Dudú me había dejado un montón de cajones sobre ese mostrador. Original con el de la vitrina, que la tenemos guardada también, que para muchos es muy importante la vitrina que hay acá. El día anterior había visto fotos de unos confinados, dos confinados, uno se llamaba Di Tulio y el otro Crovara. Di Tulio parado frente al mar, como si fuera Karelovic acá enfrente, con ropa de abrigo, parado con botas, y
una dedicatoria con una letra temblorosa, que la verdad, las palabras muy sentidas de este hombre en su confinación en la cárcel de Ushuaia. Hay innumerables situaciones de correspondencia, de fotografía. Por eso es que yo me di cuenta que don José de Salomón era un individuo con un carisma tremendo, era un anfitrión sin par, o sea, me vi reflejado y yo creo ser, siempre me gustó ser buen anfitrión, me gusta recibir gente, atenderlo. Entonces como que dije, qué lindo tener esta casa, porque voy a ser como el continuador de ese motor que tenía don José Salomón para con la gente, porque son tantos los agradecimientos que he leído que realmente de corazón le decía gracias a don José, porque nos recibió en su casa, porque lo estuvo alojado, porque le agradecían su obsequio que tenía. Él compraba, hay una carta del director de la cárcel, que ahora recuerdo, donde él le manda a San Ramón porque había comprado unos presos, unos juguetes o algo así, un objeto, y tenía una falda, entonces lo devolvió. Entonces el director de la cárcel le pide disculpas por el error de la confección de ese objeto. También leí algo que me impresionó mucho, en un sobre encontré como 15 hojas escritas a máquina de un gobernador de Tierra del Fuego que no recuerdo el nombre. Lo tengo guardado en una caja de seguridad porque no se destruye. Uno de los párrafos, el gobernador de ese momento le dice al ministro de Agricultura y Ganadería de aquel entonces, que no recuerdo el año, donde dice, es justo reconocer mi equivocación, señor ministro, en el concepto que he vertido en mi anterior nota de fecha tal sobre tal persona. La verdad, no podía entender que un funcionario de la jerarquía del gobernador reconociera por escrito el error que había cometido al juzgar a una persona de esta comunidad. La verdad fue también una cosa muy fuerte. Y también el lugar está hecho con la comunidad de Ushuaia, como lo expuse en una nota que hoy debe haber salido publicada, que creo que en pocas palabras quiere resumir mi sentir a esta comunidad que me recibió, a mí y a mi familia, cuando vine a ser discípulo. Gracias a todos de corazón. Mi familia